Bien, pues para continuar nuestra discusión somera del capítulo sexto de la fenomenología del espíritu, el capítulo que se denomina justamente espíritu, y continuando después de el pasaje primero de la Antígona, el pasaje correspondiente a la Antígona, eh, diríamos que para Hegel el fracaso del modo griego de vida, el fracaso de la polis griega, significó un extenso periodo de alienación de los individuos consigo mismos, con el colectivo, de los colectivos consigo mismos y de los humanos con la naturaleza en general. La discusión de Hegel en esta parte abarca entonces a un trecho muy largo, desde la alienada unidad formal de los romanos, eh, especialmente en la forma de un imperio, como se sabe, un imperio cuyo único vínculo, esto es lo que dice Hegel, única fuerza integradora, es la legión o es la fuerza militar, ¿no? Entonces, desde esta unidad meramente formal del imperio romano hasta los fracasos de los ideales de vida aristocrática de la modernidad temprana, para mantenerse, los fracasos para mantenerse aislados de los ideales burgueses, nacientes y crecientes, ¿no? Entonces la discusión también incluye el modo en que la crisis producida por el colapso de los ideales aristocráticos llevó a enfrentamientos, digamos, y escaramuzas entre movimientos simultáneos o relativamente simultáneos de la ilustración escéptica en la modernidad temprana y las modernas religiones emocionalistas. Esto es grosso modo lo que corresponde a 6b 1 romano y a 6b 2 romano del capítulo espíritu, ¿no? En todo caso, importa señalar, ¿no? Que de tales fracasos sucesivos surgió el mundo social completamente fragmentado de la modernidad, ¿no? Y para este asunto de los tiempos de la modernidad se pueden consultar varios textos famosos de Jürgen Habermas, entre otros, ¿no? Eh, entonces, sí, puesto que eh, ese mundo, el mundo moderno, expresa y contiene en sí mismo ideales contradictorios, resulta incapaz de ofrecer una guía efectiva para las personas y para los colectivos alienados. No obstante, a partir de estos sucesivos procesos de fragmentación social y, diríamos, también de la irremediable falta de fundamentos, la experiencia moderna paulatinamente adquirió un proyecto o se autoinventó, se inventó un proyecto de autofundación, ¿no? Un proyecto consistente en articular nuestros compromisos racionales dentro de una concepción de una subjetividad libre y autodeterminada. Estas son las expresiones que utiliza Hegel en esta parte, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Bueno, ante el ideal rusoniano de vida, ¿no? Que se podría expresar con Rousseau, con la filosofía de Jean-Jacques Rousseau. Eh, para Hegel, este ideal rusoniano cobró entonces una expresión política en lo que se llamó la Revolución Francesa, ¿no? Que es el evento histórico que decisivamente marca la conciencia moderna, ¿no? Que marca decisivamente la experiencia de la modernidad. La Revolución Francesa. No obstante, ese evento
ocurrió en un orden social que se había resquebrajado, digamos, previamente habría preparado el terreno para eh, su propia ruina y su propio resquebrajamiento. Eh, Subrayo entonces la noción de evento, ¿no? Que podría suscitar alguna reflexión. eh, eh, ¿Por qué una sucesión de eventos se le llama revolución? ¿Por qué se le pone un apellido como Revolución Francesa? ¿No? Eh, También nos hace pensar en la propia autoconciencia y en la propia autonarración de los agentes que de alguna u otra manera fueron protagonistas de esos eventos, ¿no? En todo caso, eh, la Revolución Francesa ocurre, como vengo diciendo, para Hegel, ¿no? En un orden social que ya había llegado a su caducidad y que por lo tanto, eh, digamos, careció la Revolución Francesa de los soportes institucionales para llevar a la práctica, para realizar efectivamente lo que demandaba la llamada libertad absoluta, ¿no? Libertad absoluta en cuyo nombre se hace la propia revolución. Entonces, es un poco el diagnóstico de Hegel, al carecer de un conjunto determinado de normas compartidas, lo que después el marxismo-leninismo llamaría un programa, al carecer de un conjunto determinado de normas compartidas, ningún grupo de la revolución logra establecerse como algo más que otro punto de vista particular, algo más que una facción más entre las miles que hubo y pudo haber. Entonces, sin poder concretar los ideales de la libertad absoluta, recuerden los ideales de la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿no? Quizás el asunto depende en qué orden se trata de llevar a la práctica esos ideales. Eh, eh, Dejando esto a un lado, el punto de Hegel sería que sin poder concretar los ideales de la libertad absoluta, la revolución borra violentamente las diferencias entre los individuos en nombre de una totalidad abstracta, por ejemplo, la nación o la revolución. Con ello, el terror es lo que sustituye a la libertad, o el terror es la respuesta a los llamados de la libertad. El terror mediante, digamos, el uso sanitizado de la guillotina para proteger a esa totalidad abstracta de quienes la amenazan, ¿no? Piénsese si acaso también aquí en una posible teoría del Estado, no de Hegel mismo, sino de la tradición marxista-leninista. Eh, y este asunto de la guillotina, del uso sanitizado de la guillotina, es esta famosa expresión de que, eh, digamos, el terror o durante el terror, eh, digamos que las cabezas pasaban por la guillotina de una manera tan normal y tan cotidiana como se cortaban cebollas para hacer un caldo o un guiso, ¿no? Eh, bueno, hay mucho de qué hablar al respecto, por supuesto, y quizá se pueden tener todo tipo de palpitaciones, pero no es necesario en este punto. Eh, Como quiera que la búsqueda de la libertad absoluta llevara al fracaso, no recuerden que es una sucesión de fracasos entrelazados de lo que estamos describiendo en parte aquí, ¿no? La destrucción del viejo orden, del llamado ancien régime, ¿no? Hizo posible que pudiera apreciarse en su justa dimensión la reconcepción kantiana de la autoconciencia moderna como la expresión de la ruptura decisiva que significa una concepción
de la espontaneidad y de la autonomía, la cual conduce a un compromiso con lo que Hegel llama la concepción moral del mundo, die moralische Weltanschauung, ¿no? ¿De qué se trata? La concepción moral del mundo, o también a veces se le conoce como la visión moral del mundo, es el ideal de un modo de vida, el ideal de una Sittlichkeit que reconoce la dignidad de los agentes como un límite para la mutua instrumentalización. Y de nuevo a la filosofía moral de Kant. En efecto, ejercer la voluntad como miembro de el reino de los fines kantiano requiere hacer el deber por el deber mismo, como se sabe, ¿no? Actuar por deber y no solo según el deber. Esto quiere decir entonces que la autonomía requiere no solamente la capacidad para escoger por sí mismo máximas y fines por parte de la gente, sino también la capacidad para ser movidos solamente por la racionalidad intrínseca de esas máximas y esos fines, ¿no? Ser movidos solo por la racionalidad intrínseca de las máximas y de los fines que la gente se pone a sí mismo. Esto es la autonomía kantiana bajo los ojos de Hegel. Los agentes humanos, aunque racionales, como sabemos, tienden siempre a instrumentalizar a los demás, actúan, en otros términos, movidos por intereses egoístas, ¿no? Otro eco de Rousseau, el amor propio de Rousseau. De modo que, a ojos de Hegel, ¿no? Kant se vio obligado a importar una motivación adicional para actuar por deber, y solo por deber, mediante una serie de postulados acerca de la recompensa por la virtud en la vida ultraterrena. Esto es lo que se conoce como la doctrina del bien supremo o el summum bonum. No es una descripción que hace Hegel. Ahora bien, los primeros románticos, piénsese, bueno, en Hamann, piénsese en Jacobi, ¿no? Entre otros, rechazaron frontalmente el rigorismo de la visión moral del mundo, de la concepción moral del mundo, ¿no? Que tiene al individuo y su dignidad en el centro, ¿no? Entonces rechazan este rigorismo de la visión moral del mundo y notan, digamos, justamente su punto dolens, el punto más débil, su incapacidad para reconocer el carácter único de cada individuo humano y para su incapacidad para reconocer la conexión intuitiva, directa, no conceptual de los individuos con el orden superior de las cosas, por decirlo así, con la totalidad cuyo orden nosotros no dominamos. Entonces, en la reconstrucción de Hegel aquí, ¿no? Y seguimos avanzando en el capítulo sexto, los románticos rechazaron el deber kantiano por el deber mismo y lo sustituyeron por la máxima de la fidelidad a uno mismo, ser fiel a uno mismo, ¿no? El verdadero romántico es lo que Hegel llama el alma bella. Siendo fiel a sí mismo, el agente, sin mancharse con la fragmentación y la violencia del mundo moderno. No sé si les suena familiar. Hay muchos ecos que pueden resonar. Una imagen que viene es la imagen, no gratuitamente, de la flor del loto, ¿no? Que, digamos, en medio del fango produce belleza, ¿no? Y no gratuitamente, digamos, tiene que ver con las búsquedas por la unidad interna y la unidad con el todo, ¿no?
No gratuitamente también aquí está, digamos, de por medio la influencia, o más bien dicho, la presencia quizás inevitable de la filosofía oriental, ¿no? Quizás también algún tipo de influencia de los Vedas, Vedanta, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el alma bella está para la vida contemporánea de pandemia ejemplificada de alguna u otra manera en la práctica de el yoga en alguna de sus variantes, ¿no? Esta idea de estar bien con uno mismo o con una misma y con el todo sin mancharse sin verse afectado por la fragmentación o afectada por la fragmentación del mundo. Entonces, claro, olvidándose de que toda esa inmundicia, ¿no? Todo ese lodo es la condición de posibilidad de la flor, ¿no? La condición de posibilidad del bienestar o de la armonía interna de la mente individual, ¿no? Otra vez, las restricciones del individualismo aparecen aquí, pero en todo caso, las almas bellas que, digamos, perfectamente pueden ser muchos de nuestros intelectuales liberales contemporáneos, ¿no? Rehuyen la acción, pero no demandan, rehuyen la acción para no manchar su unidad interna, su propio fuero interno, pero están llenos de juicios rigurosos sobre lo que deberían y no deberían ser las cosas. Entonces, las almas bellas tienden a ser moralinas, ¿no? En el sentido peyorativo, por supuesto, ¿no? Si acaso entonces se percatan de la necesidad ineludible de la acción, porque no hay otro remedio más que actuar, las almas bellas se vuelven ironistas, desarrollan la ironía frente a sus propias acciones, también frente a las de otros, ¿no? Siempre reservándose su propia interioridad inexpresable, ¿no? En cualquier acto particular, ¿no? Esta idea de la inefabilidad del yo auténtico o algo así. En todo caso, el énfasis en la autenticidad y en la unicidad, el carácter único del individuo humano por parte de las almas bellas, no obstante, da lugar a una especie de frenesí de acusaciones mutuas de hipocresía, donde cada lado acusa al otro de fingimiento, de fingir actuar por deber y al mismo tiempo actuar imponiendo su punto de vista sobre los demás. Eso es hipocresía. Paulatinamente, las almas bellas reconocen esta situación y se dan cuenta de que resulta imposible separar las demandas del interés personal, es decir, los proyectos, las aspiraciones, etcétera, de un agente individual, y lo que demanda la moralidad. De nuevo esta idea, ¿no? Paulatinamente, para Hegel, las almas bellas se dan cuenta de que no es posible separar, por un lado, las demandas del interés personal de las demandas de la moralidad. Las almas bellas llegan a entender entonces que, entre comillas, hacer lo correcto significa actuar según normas tales que todos los agentes puedan compartirlas, pero al mismo tiempo, ¿no? Significa que no hay nada fijo ni inmóvil, ni dentro ni fuera de los agentes, ni la ley moral ni el yo auténtico. No hay nada fijo e inmóvil que pudiera anclar definitivamente tales normas, las normas que todos los agentes pueden compartir. Entonces, las almas bellas en este punto entienden que sólo el moderno reconocimiento de nuestra mutua dependencia nos coloca en una posición de evaluar lo que realmente va a contar como hacer lo correcto en este mundo hiperfragmentado. A su vez, eso requiere tener claro que el único modo de reconciliación con este mundo fragmentado, el moderno, es decir, verlo al mismo tiempo
como necesario y como el correcto o verdadero es aceptar una cierta forma de reconciliación. Esto es lo que a veces se conoce como el lenguaje del perdón, en evocación del título de un excelente libro del filósofo catalán Eugenio Trías. El lenguaje del perdón, ¿no? Repito esta idea, ¿no? Hay que tener claro que el único modo de reconciliación en este mundo fragmentado, a esto llegan las almas bellas, es ver a este mundo al mismo tiempo como algo necesario y como algo correcto. Y hacer estas dos cosas al mismo tiempo, como algo necesario y como algo correcto, requiere a su vez una cierta forma de reconciliación. Esta es la forma cristiana de reconciliación. En otros términos, un reconocimiento de que, por ejemplo, todos somos pecadores, ¿no? Todos necesitamos el perdón, al menos de los otros, acaso quizá también de Dios, ¿no? Y por lo tanto es el reconocimiento de que es deseable sustituir nuestras acciones interesadas por acciones desinteresadas que tienen la marca de lo universal. Así entonces este capítulo sexto, y con eso ya termino, ¿no? El capítulo del espíritu termina de un modo similar al que termina el capítulo quinto, razón. Con Kant, la razón incondicional es el componente esencial de lo que se considera un modo de vida valioso. Por eso, una vindicación de la racionalidad, como la que busca Hegel y piensa que es necesaria en su tiempo, una vindicación de la racionalidad requiere una explicación independiente de si acaso el modo de vida moderno es en algún sentido necesario y tiene en algún sentido valor. A su vez, esta explicación, al culminar en el reconocimiento de que la vida moderna requiere de la reconciliación cristiana, esa explicación requiere a su vez de otra explicación que dé cuenta de cómo, o si acaso, el cristianismo ha devenido la religión moderna, y estos son los términos que usa Hegel aquí, la religión moderna de la humanidad y la libertad. Menschheit und Freiheit, algo así. Entonces, capítulo final, el saber absoluto, que es el octavo, está precedido por un largo capítulo séptimo que Hegel dedica a la religión. De ahí, una de las preguntas que permanecen es si se puede considerar a Hegel algo así como un pensador cristiano, ya no digamos como el más grande pensador cristiano, tal como algunos comentaristas alguna vez lo dijeron. Pero esto no lo vamos a discutir aquí por el momento. Muchas gracias.